Bienvenidos hermanos una vez más a una transmisión que tenemos en culto familiar. Hoy nos reunimos para alabar el nombre de Dios. Ahí en su casa yo le recomiendo, lo insto a que pueda alabar a Dios con su familia, como lo estamos haciendo nosotros. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón sincero y dispuesto, Señor, con nuestro ánimo delante de ti. Hoy venimos, Señor, no en derrota, no venimos en tristeza, no venimos, Señor, en congojas. Gracias porque tú nos has guardado y nos has librado. Ten misericordia todavía de nosotros, Señor. Ten misericordia. Perdona nuestros pecados y enséñanos a seguirte a ti como debe ser seguido. Enséñanos a ser discípulos como corresponde. Te pido por las misiones que están, Señor, también pasando por esta misma pandemia que nosotros están en salud, lo declaramos, Señor, y queremos creerlo así también, que tú eres el que los mantiene todavía en salud, en sanidad, los alejas de la pobreza, los alejas de la desesperación, y en sus casas, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar hoy la palabra, la predicación de este día domingo. Recuerde que estamos tomando un tema central. El tema central es Jesús, el pan de vida. La clase anterior habíamos revisado el primer tema de estos, que es el arrepentimiento y la conversión. Arrepentíos y convertíos. Vamos a leer una vez más, solamente para recordar un momento, en Juan 6, 32 al 35. Esta es la palabra central en la que nos estamos basando en este estudio que va a llevar 3 o 4 lecciones. La palabra de Dios en Juan 6, 32 al 35 nos dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es la palabra central en la que estamos basando este estudio. Recopilando un poquito la información, hace referencia a Jesús acerca de el maná, el cual cayó en el desierto con los israelitas cuando estaban yendo de Egipto a la tierra prometida. Vamos a observar un poco el significado del pan en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que hay 3 veces en que el pan se menciona inequívocamente. Las 3 veces hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es cuando se instituyó la Pascua en Éxodo 12:8. Si me acompaña a leer ahí en su casa, en Éxodo 12:8 leemos: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Usted recuerda que está aquí el pueblo de Israel, está todavía en esclavitud. Eso es un detalle importante que debemos conocer. El pan sin levadura que se come ahí es estando todavía el pueblo de Israel en cautiverio, siendo esclavos. Porque en ese momento Dios iba a obrar un milagro con el cual iba a rescatar a su pueblo de la esclavitud. Eso hay que tenerlo en consideración. Fíjese, la levadura, que significa el pecado, es un tipo del pecado que no debe llevar este pan. Veíamos la clase pasada que el pan sin levadura significa nuestro Señor Jesucristo como cuerpo sin pecado. Está ordenado en la ley que el pan que se ofrecía en el tabernáculo no se le podía echar levadura ni miel. ¿Por qué? La levadura, usted ha conocido, si usted ha hecho pan alguna vez en su casa, hay harina, le pone una medida de levadura, y esa levadura, ¿qué es lo que hace? Empieza a hinchar la masa. ¿Por qué? Porque la masa se convierte de algo poco, se convierte en más masa. No,
Lo que pasa con la levadura es que hay un proceso de descomposición. Y en la descomposición se liberan gases. Y ese gas es el que hace que la masa se hinche. Fíjese cómo tiene tanto significado la levadura cuando la logramos entender. Nuestro Señor Jesucristo no tiene levadura. No hay levadura en la carne de Él. No hay corrupción. No hay nada que se pudre. Lo único que puede llevar esa masa que hace el pan por orden del Señor solamente lleva aceite, lleva sal e incienso. Solamente 3 cosas se le podían echar. Eso lo vemos en Levítico 2, eso se lo dejo en su casa que lo estudie. El capítulo completo de Levítico 2 nos dice las ordenanzas acerca de cómo se debe ofrecer la masa. La segunda vez que se observa el pan en el Éxodo es cuando Dios envía el maná. El maná también representa a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese ahora dónde es que toman este pan. Este pan lo toman en el transcurso de cuando ya son liberados y los 40 años que llevan en el desierto hasta que entran en la tierra prometida. Todo este tiempo es que comen de este pan que también representa a nuestro Señor Jesucristo. Es el pan del cielo. El verdadero pan del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos menospreciaron este pan, aunque muchos se hastiaron y dijeron, ya no queremos más de esto, el Señor fue fiel y entregó este pan hasta que se terminaron los 40 años. Eso lo podemos ver en Éxodo 16. Acompáñenme un momento. Sus versículos 31 al 35. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años comieron este pan, y el pan era Cristo. Hay muchas cosas más que representan a Cristo, como la roca que lo seguía, también el tabernáculo, las pieles del tabernáculo, el color con el que estaban tintadas esas pieles, los postes, el bronce, el oro, todo tiene un significado. Sin embargo, ahorita centrándonos en el pan, fíjate cómo el pan estuvo presente cuando salió el pueblo de la esclavitud. Ahora está presente cuando el pueblo va en camino a la tierra prometida. Y la tercera vez que se presenta este pan es cuando Dios ordena a Moisés que que realizara la obra del tabernáculo y que pusiera un lugar, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo iba a poner una mesa de acacia cubierta de oro con una doble cornisa alrededor, y en medio iban a poner los panes, 12 panes que se les conoce como los panes de la proposición. Estos panes también corresponden y es un símil, es un ejemplo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iban a hacer estos panes? Otra vez sin levadura, amasadas con aceite, con sal y con incienso. Esto era algo especial. ¿Hasta cuándo terminó de ofrecerse en estos panes? Hasta que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz y fue enviado al cielo. En el año 70 después de Cristo, este pan dejó de ofrecerse en el templo de Israel. ¿Por qué? Porque el pan de vida verdadero había llegado a esta tierra. Reciban un saludo y recibamos ahora el segundo tema. Amén. Continuamos, hermanos.
Jesús el pan de vida. Acabamos de escuchar que todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. ¿Por qué decimos nosotros esto? Porque así lo dice la palabra de Dios. En Colosenses 2:17 podemos encontrar que dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo anterior, el pan sin levadura, que significa el cuerpo sin pecado y tipifica a Cristo, el arca de la alianza, hecha de madera de acacia, madera que no se corrompe, es el cuerpo incorruptible de Cristo. Todo esto, como explicaba el doctor Alejandro, es solamente sombra, tipo de Jesucristo. Continuamos pues en el tema y vemos ahora en Juan capítulo 3. Vamos a ver el nuevo nacimiento, que es algo muy importante para todos los cristianos, el nuevo nacimiento. La lectura va a estar basada en Juan 3, pero para explicarla vamos a ver Romanos 8, su verso 9. Y mire lo que dice. Está relacionado con Juan 3. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es precisamente el nuevo nacimiento. Si alguno no tiene este nuevo nacimiento, y más bien el nuevo nacimiento es espíritu, si no nace del agua y del espíritu, asistirá a una iglesia, se hará llamar cristiano, pero no lo es. Así dice la palabra, si no tiene el Espíritu de Cristo. Así se presentó así se presentó uno de los fariseos, llamado Nicodemo. Dice el capítulo 3 de Juan 1, había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo identifica claramente. Nicodemo, hombre rico, fariseo, miembro del grupo gobernante en tiempos de Jesús. Pertenecía al Sanedrín, que era el consejo de sabios. Este consejo de sabios estaba formado de 23 a 71 rabinos o jefes espirituales, intérpretes de la ley. Nicodemo vino perteneciendo a esta casta gobernante a la cual Jesús la había exhibido ya. Vino a Jesús. Y esto es básico, porque en el nuevo nacimiento tú tienes que venir a Jesús. Por supuesto que este rico fariseo estaba impresionado por las obras y la enseñanza que Jesús daba. Vino a Jesús de noche. ¿Cómo llama la atención la hora el tiempo a la que Juan dice que vino? De noche. Se notaba claramente que este hombre estaba demasiado comprometido con su grupo religioso. Porque los fariseos eran un grupo de religiosos.
y vino con Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire el planteamiento. Actualmente hay planteamientos similares. Dicen: Jesús es el obrero maestro. Usted lo ha escuchado. Hay religiones que dicen eso. Solamente es el obrero maestro. Lo mismo que Nicodemo. Y cuando se acerca a Jesús, inmediatamente Jesús le da una respuesta. Prácticamente Nicodemo le estaba diciendo: tú eres maestro y Dios está contigo. Pero a la vez le está diciendo: solamente Dios está contigo, pero tú no eres Dios. Es el planteamiento actual. Muchos dicen eso: Jesús, el Cristo, no es Dios. Pero encuentra precisamente de parte de Jesús la orientación que debe tener la persona. Y enfrenta a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Por supuesto, Nicodemo no podía entender esto, nacer de nuevo, porque como jerarca, como jefe de una religión a la cual él estaba atento, no podía entender por una sencilla razón, porque tenía embotado el entendimiento por el velo de la religión. Ellos eran muy escrupulosos con las formas, pero en el fondo habían perdido el espíritu. Y viene Jesús con ese velo que no le permitía comprender las cosas del espíritu. Jesús le dice: no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Si vemos nosotros 2 de Corintios, su capítulo 3, su verso 13 y básicamente el 14 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Moisés, cuando les dio las tablas de la ley, precisamente les da la ley de Dios. Pero esta ley viene directa de Dios. Y al estar él con Dios, su rostro empezaba a brillar de manera que el pueblo no lo podía ver. Y para que el pueblo lo pudiera ver, tenía que ponerse un velo. Esto también es figura. Porque este pueblo tenía precisamente este velo para no ver la luz. No podían ver la luz, que es la luz del Espíritu.
Ellos se quedaban solamente con la religión. Este es el problema precisamente de la religión. La religión es de la palabra latina religare o religere. Solamente son una serie de normas o conductas o principios basados en pensamientos humanos. Esta religión muchas veces te aparta de Dios. Jesucristo, en el libro de Mateo 15, en su verso 3 al 6, mire, desde el 1 voy a leer, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire la religión. Es mi ofrenda a Dios, o sea, con que pagues, con eso puedes quedar libre al haber infringido la ley de Dios. Unas Aves Marías, unos rezos, y con eso ya quédate tranquilo. Esa es la religión. Y no, hermanos, porque el pecado es pecado. Se necesita el nuevo nacimiento. Por eso Jesús les dijo claramente a ellos: hipócritas. En el verso 7 así les dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa es la religión. Y Dios quiere que tú y yo salgamos de la religión. Yo te invito a que salgas de la religión, hermano. Porque la religión no te va a salvar. Al contrario, la religión, si no la pasas, si no la trasciendes, te vas a quedar envuelto solamente en esas cuestiones legales, principios humanos, pero no vas a ser de Cristo. No puedes llamarte cristiano conforme la palabra de Dios. Puede ser que tengas un aspecto muy santo. Puede ser que hagas muchas obras. Claro, deben ser obras buenas. El que viene a Cristo como resultado da buenas obras. Pero son resultado de su salvación. No son obras para ganarte la salvación. Y entonces, si vemos Mateo en su capítulo 23, su verso 27, mira lo que les dice Jesús a estos religiosos. ¡Ay de vosotros, escribas! Recuerde que Nicodemo era fariseo. Escribas y fariseos, hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor fue contundente contra este grupo religioso. Y esto es vigente hasta el día de hoy. Hermano amado, en la religión existen pastores, hablando de la religión, existen pastores que ahora por internet te están pidiendo los diezmos. Hermano amado, cuando que estamos en una situación difícil para todos, para uno, claro, también, pero ellos han puesto su mirada en el dinero de las ovejas, no en el alma, en la salvación de las ovejas. Esa es la religión. Y Nicodemo viene a Jesús, y Jesús le llama a nacer de nuevo. No se trata, como dijo Nicodemo, de volverse a meter al vientre de la madre y volver a nacer, no. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fue claro Jesús con Nicodemo, nacer del Espíritu. Y por supuesto se está refiriendo a nacer del Espíritu Santo. Y este es el nuevo nacimiento. La lectura que leímos en Romanos 8:9 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el que no tenga este Espíritu no es de él, no es cristiano. Se dirá cristiano, porque pertenecerá a la religión cristiana, pero no es cristiano, porque no va a ser de Cristo. Esto es una operación divina. Esto es una operación que Dios hace en uno, cuando uno, en medio de sus torpezas, en medio de sus pecados, de la situación en la que uno esté, acude uno a Jesús. Jesús no nos echa fuera. Tenemos que venir a Jesús, creyendo en Jesús. Jesús le responde a Nicodemo. Cuando Nicodemo le dice, tú no eres Dios, tú eres maestro, eres el obrero maestro, prácticamente le está diciendo, pero no eres Dios. Y Jesús le responde y le dice, fíjate, vamos a ver el verso 13. Mira lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y dónde estaba Nicodemo? Estaba con Jesús. ¿En dónde? En la tierra. Jesús le está diciendo, no seas bárbaro, Nicodemo. Estoy acá y estoy en el cielo. Pero estoy acá porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Había un propósito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tienes que venir pues con fe, creyendo que Jesucristo es Dios. Así lo creyeron los apóstoles. Así lo manifestaron los apóstoles. Pero cuando vienes a Jesús, como 1000 años antes se escribió en el Salmo 50, tienes que venir con corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir? Arrepentido de las maldades, de los pecados que has hecho. Y Romanos 5 nos dice lo siguiente. En su verso 1 y 2, fíjate lo que dice. Que entramos por fe, solamente por haber creído en Cristo como Dios y Salvador, entramos por fe a esta gracia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, dice el verso 2 de Romanos 5. Y esto, hermanos, para muchos es locura, porque muchos piensan que deben ganarse su salvación, y cuando habla la palabra de gracia, está refiriéndose solamente a un favor. Gracia quiere decir favor que Dios te hace sin que tú lo merezcas o que yo lo merezca. Ese es el favor que Dios nos hace a nosotros. Porque a Dios no le plació salvarte a ti o salvarme a mí por mi conocimiento o por tu sabiduría, por lo mucho que tienes metidas tan grandes y maravillosas ideas. No. A Dios le plació salvarte por la locura de la predicación. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta locura, que para el hombre es locura, Romanos 1:16 dice, es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. En esto se resume la salvación tuya. Para esto tienes que venir a Jesús y entrar al nuevo nacimiento. Porque cuando vienes arrepentido, cuando vienes con fe, sucede un milagro. El milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Dice, te pido que lo leas conmigo, Efesios 1:13. Está hablando del nuevo nacimiento. Dice así, en Él también vosotros, o sea, en Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra o de nuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el milagro del nuevo nacimiento, el sello que Dios te da con su Espíritu Santo. Y como dice 1 de Pedro 1:4, dice de la siguiente manera, que somos participantes ahora
de la naturaleza divina. Es segunda de Pedro 1:4. Dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué es necesario este nuevo nacimiento? Porque en ese momento, cuando Dios te da de su Espíritu, el Espíritu Santo, este Espíritu que entra en ti, el Espíritu de Dios, entonces empieza en lo íntimo de ti, en una transformación de tu propia vida, pues pone algo que se conoce como temor de Dios. El temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es un acto que lo pone en ti para que puedas controlar el otro acto, que es el pecado. El pecado también es un acto. Lo veremos en la siguiente escuela dominical. Que Dios te bendiga. Estoy con mi familia, reunido, predicándole a mi familia, y todos decimos, amén.